por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería, se realizará el sistema de secado para la materia de balance de masa y energía. Para entender este sistema se ejemplificará con el siguiente problema de aplicación. Se requiere secar un material húmedo que contiene 40% de agua, utilizando un secador que trabaja continuamente. El material húmedo se alimenta al secador, del cual salen 1000 kg por hora, de un producto con el 10% de humedad. Para secar el material húmedo se introduce al secador aire seco por un conducto de 70 centímetros de diámetro interior. El aire entra a una velocidad de 60 km por hora. Esta a 585 milímetros de mercurio de presión absoluta y a 100 grados centígrados. Determine lo siguiente: la cantidad de material húmedo que entra al secador en kilogramos por hora, el agua evaporada en kilogramos por hora, la cantidad de aire húmedo que sale del secador en kilogramos por hora y la humedad del aire en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco a la salida del secador. Vamos a dibujar nuestro diagrama poniendo los datos proporcionados por el problema en donde corresponden. Ahora pasamos a una hoja de Excel donde vamos a calcular nuestros datos que nos piden. Primero tenemos que realizar nuestro balance general. El flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4. Vamos a realizar nuestro balance por componentes. El flujo másico de la corriente 1 por la fracción másica de la corriente 1 de sólidos es igual al flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2. De este balance por componentes podemos determinar el flujo másico de la corriente 1 igual, paréntesis, el flujo másico de la corriente 2 por la fracción másica de la corriente 2 de sólidos, entre la fracción másica de la corriente 1 de sólidos, enter. Colocamos nuestro dato obtenido del flujo másico de la corriente 1 donde corresponde. Igual, seleccionamos la celda, enter. Ahora vamos a calcular nuestro flujo másico de la corriente 3 y 4. Estas corrientes son de agua con aire. Entonces, el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 3 de aire más el flujo másico de la corriente 3 de aire por nuestra humedad. Como es aire seco, entonces no tiene ninguna humedad, por lo tanto, Y3 es igual a 0. Y nuestro balance queda como el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 3 de aire. En el caso del flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 4 de aire más el flujo másico de la corriente 4 por nuestra humedad. En este caso sí tenemos humedad. Ahora tenemos que calcular nuestro flujo másico de aire, que es igual a nuestra velocidad en la corriente 3 por nuestra área de la corriente 3 por nuestra densidad del aire. Para poder calcular nuestra densidad del aire necesitamos convertir nuestra presión que tenemos en milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces nuestra presión va a ser igual a una atmósfera, paréntesis, una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio por los 585 milímetros de mercurio de presión que teníamos. Enter. Esta es nuestra presión ahora en atmósferas. Ahora vamos a calcular la densidad del aire. Recordemos que para calcular la densidad, que es masa sobre volumen, es igual a la presión por el peso molecular entre R por la temperatura. Nuestra temperatura tiene que estar en grados Kelvin.
y el problema nos da grados centígrados. Entonces tenemos que convertir nuestros grados centígrados en grados Kelvin. Son 100 más 273. Enter. Este es nuestro valor de temperatura en grados Kelvin. Ahora ya podemos calcular nuestra densidad del aire, que es igual, paréntesis, nuestra presión en atmósferas por nuestro peso molecular del aire, cerramos paréntesis, entre R, que es una constante, 0.082, por nuestra temperatura en grados Kelvin. Cerramos paréntesis, enter. Esta es nuestra densidad del aire, que son kilogramos sobre metro cúbico. Ahora tenemos que calcular nuestra área del tubo, donde el área es igual a pi por radio al cuadrado, que esto es igual a pi entre 4 por el diámetro, pero nuestro diámetro tiene que estar en metros y el problema nos lo da en centímetros. Entonces tenemos que convertirlos, que serían 70 entre 100. Enter. Este es nuestro valor del diámetro en metros. Entonces ahora ya podemos calcular nuestra área, que es igual, paréntesis, 3.1416 entre 4, cerramos paréntesis, por nuestro diámetro en metros. Enter. Este es nuestro valor del área. Ahora tenemos nuestra velocidad en kilómetros por hora y la necesitamos en metros por hora. Entonces nada más la multiplicamos por 1000. Es igual a 60 por 1000. Ahora ya lo tenemos en metros por hora. Ahora sí podemos determinar nuestro flujo másico de la corriente 3, que esto es igual nuestra velocidad en metros por hora por nuestra área por nuestra densidad del aire. Enter. Este es nuestro valor del flujo másico de la corriente 3. Colocamos nuestro dato obtenido en nuestro diagrama. Enter. Ahora, del balance general ya podemos conocer el flujo másico de la corriente 4. El flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 menos el flujo másico de la corriente 2. Enter. Colocamos nuestro dato en nuestro diagrama. Enter. Ahora vamos a calcular la cantidad del aire en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco a la salida del secador. La cantidad de agua evaporada es igual al flujo másico de la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2, que esto es igual flujo másico de la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2. Enter. Para calcular nuestra humedad es igual a la cantidad evaporada de agua entre el flujo másico de aire. Entonces nuestra humedad es igual a
el flujo másico de la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2 entre el flujo másico de aire, que esto es igual al flujo másico de la corriente 3. Enter. Esta, 0.020 es la cantidad de kilogramos de vapor del agua por kilogramos de aire seco. Ahora vamos a comprobar nuestro balance global. El flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3, enter, tiene que ser igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4. Enter. De esta manera podemos comprobar que nuestros datos obtenidos son correctos. Por su atención, gracias.